Bueno, buen día, apreciados ponentes y asistentes. Se les da la bienvenida a la sala temática Ciencias de la Educación en el marco del Congreso Internacional de Investigación en Educación, CINEC 2021. A continuación, daré las instrucciones del proceso. Los ponentes tendrán un máximo de 15 minutos para realizar la presentación. Se dará un espacio de 5 minutos para las preguntas por parte de los asistentes, pero durante ese espacio, el siguiente ponente, de acuerdo al cronograma establecido, debe ir proyectando su presentación para que inicie una vez acabe la sesión de preguntas. Realiza la ponencia el ponente principal o cualquiera de los coautores de la misma. Proseguimos a dar inicio a las ponencias proyectadas en la jornada de la mañana con la ponencia Aprende el que quiere, percepciones educativas desde las clases híbridas, ponente principal José Guadalupe Chan Quijano. Sí, buenos días. ¿Me permites un minutito, por favor? Claro. Hay una disculpa, es que no me esta parte de la presentación. Déjame ver. A ver, creo que ya quedó. Una preguntita, ¿cuánto tiempo tengo, perdón? Son 15 minutos y 5 Ok, minutos de preguntas. ok. ¿Vale? Bien, en lo que voy haciendo la presentación, pues igual puedo iniciar y me pueden ir tomando el tiempo. Bueno, como todos ya sabemos, pues estamos viviendo pues casi saliendo de la pandemia, aunque aún no termina. Sin embargo, a inicios, ¿no?, de 2019, pues bueno, nos dan toda la noticia de esto de la pandemia. Obviamente, todas las instituciones educativas, pues, tuvieron que buscar una estrategia de forma drástica para poder dar, pues, básicamente sus servicios escolares a todos los alumnos. Y esto abarca a todo el sistema educativo, público y privado. Ahí está. Ahora sí, comparto la pantalla y una disculpa. Bien, bueno, como parte de esta introducción, pues es Aprende el que quiere, percepciones educativas desde las clases híbridas. Y bueno, los ponentes, un servidor, José Guadalupe Chanquijano, Carla Libre Torres López y Liliana Guadalupe Raimundo López. Como comentaba al principio, pues bueno, empezamos toda esta cuestión de las pandemias y pues bueno, todo esto de las clases que teníamos nosotros en pues básicamente todo el sistema educativo a nivel mundial, donde todas las clases presenciales pasamos a estas clases en línea. Y pues actualmente, pues ahorita pasamos a las clases híbridas, en donde tenemos un porcentaje de estudiantes en línea y el otro porcentaje presencial. Obviamente, esto es un reto para el docente, ya que pues tenemos que estar en las dos, básicamente en los dos sentidos.
Y como por ejemplo en esta cuestión de las clases híbridas y de todas estas cuestiones en línea, pues empezamos a tener en la educación superior, pues básicamente donde los estudiantes empiezan a sentirse más estresados, que no se sienten comprensibles, incluso pues a veces tienen esta parte del estrés y llegan a un momento en el que pues se saturan en el sentido de la cuestión emocional. Y es ahí donde, bueno, empezamos toda esta cuestión de la docencia, y donde los docentes tenemos que tener esta empatía, buscar plataformas, buscar estrategias didácticas para poder enseñar a estos niveles de la educación. Y obviamente la institución pues comienza a tomar responsabilidades donde empieza a capacitar a sus docentes de cómo pasar tu clase presencial ahora a un formato en línea. Obviamente hubo preocupación por parte de los docentes, alumnos, y de todas estas capacitaciones, pues teníamos que ser medibles para que nuestra institución, junto como docentes y los estudiantes, pues puedan estar yendo aprendiendo en todo este sentido. Y es ahí donde pues viene toda esta cuestión del conocimiento, en donde buscamos cómo aplicar este conocimiento aparte de investigación con juegos, con cuestiones didácticas. Y aquí, por ejemplo, Martínez Díaz Bonifaz saca este libro recientemente saliendo de cómo migrar un curso presencial a la modalidad en línea. Pero aquí podríamos sacar una segunda parte en el sentido de que, bueno, ahora, ¿cómo migrar tu curso en modalidad en línea a una clase híbrida? Pues viendo todo esto y toda esta cuestión de las percepciones de los estudiantes, de la preocupación que tienen los docentes y los alumnos, pues llegamos pues, aplicar esta investigación educativa en pues cómo se comporta todo esto. Y es ahí donde planteamos el siguiente objetivo: evaluar la percepción de los estudiantes universitarios acerca del proceso enseñanza-aprendizaje a partir de actividades pedagógicas. Y pues, ¿cómo empezamos a desarrollar esto? Pues empezamos con un estudio exploratorio y descriptivo, en donde hicimos una recolecta de datos, empezamos a aplicar actividades pedagógicas, la percepción de los estudiantes, y para poder desarrollar esto, para que los estudiantes no se sientan intimidados, lo hicimos con el método ad libitum, es decir, cuando estábamos en clases junto con los estudiantes, en ese momento de clase participamos o hacíamos estas actividades y hacíamos preguntas. Y el estudiante lo tomaba como parte de la clase y daba respuestas. Eso es lo que a nosotros como docentes nos permitió colocar esta forma de nuestra visión como investigadores, como docentes, para desarrollar esto en esta metodología, es en clases en línea híbridas a partir de 2020-2021. Y también utilizamos diseños, es decir, empezamos a monitorear a los estudiantes en las clases, empezamos a aplicar este tipo de evaluaciones junto con diagnósticos desde la cuestión del conocimiento de la materia hasta la parte diagnóstica de cómo se sienten en este tipo de clases. Empezamos a tener resultados preliminares y bueno, empezamos con esta parte de las publicaciones. ¿Qué hicimos aparte? Bueno, esto lo trabajamos con 150 estudiantes, en donde empezamos también a aplicar perspectivas teórico-epistemológicas, es decir, todo lo que nosotros empezamos a dar en las clases, cómo ellos lo van aplicando y si es que lo aplican, obviamente porque no podían salir a campo, porque todo era estar encerrados, cómo hacían esta forma de estas actividades. Ahí es donde surge una parte de, pues, los que llevan laboratorio, por ejemplo, se empezó a hacer estrategias sobre laboratorios en casa. Básicamente tu laboratorio es la cocina. Lo que hay en la cocina se utiliza para poder desarrollar estos proyectos que se les dejaba. Y bueno, después de todo este trabajo, pues empezamos a aplicar el método mixto, en donde todo lo que nos decían los estudiantes, que eran pues percepciones, palabras, opiniones, utilizamos una permutación matemática con una confiabilidad del 95% para poder convertirlos en números y estos transformarlos para poder hacer una nova simple para ver si hay diferencias entre lo que está sucediendo con los jóvenes. Como resultados de estas actividades, pues fuimos haciendo estas estrategias de, bueno, vamos a escribir 5 cosas negativas, 5 cosas positivas de nosotros y cómo nos está afectando nuestras clases en línea y la parte híbrida debido a la pandemia.
Pues muchos, bueno, no coloco todas las fotografías, pero los estudiantes lo que empezaban a hacer es hacer el origami, donde pues vemos que empiezan a plasmar eso que sienten en este tipo de didácticas, haciendo ranitas, corazones, naves. Esto que pues dirán, ¿y esto qué es? Pues es un cuerpo spin, la imaginación del estudiante, que es lo que nos explica, barquitos, aviones, y nos empiezan a dar esta explicación de, pues esto lo hago porque pues es lo que yo siento en este momento. Y es ahí, en esta actividad, donde se les hace la siguiente pregunta. Jóvenes, ¿cómo están sintiendo estas clases? ¿Están aprendiendo? Y muchos de los jóvenes comentaban lo siguiente, que es de ahí donde sale el título de esta presentación. Profesor, aprende el que quiere. ¿Qué quiere decir esto? Y nos comentaba a los jóvenes. Es que si yo tengo la motivación y quiero aprender, pues voy a buscar todas las estrategias para aprender en este sistema, que es la clase en línea. Y pues muchos, a veces siendo muy sinceros, ya como que, a ver, vamos a romper el hielo y quiero que me digan que muchos de los estudiantes sí decían, profe, pues yo la verdad no enciendo la cámara, porque una, a veces me da la flojera o simplemente pues no quiero que me vean. Estoy en clase, pero no quiero que me vean. Y esto empezó a hacer la disminución de la participación de los jóvenes. Y es ahí donde empezamos como docentes a buscar estrategias didácticas para que los jóvenes participen. Otro de las estrategias que se aplicaron, por ejemplo, aquí en México se le conoce como el ahorcado, donde empezamos a hacer estas estrategias de estudio, de bueno, vamos a poner palabras claves de lo que estamos viendo en las materias y vamos haciendo juegos en clase en línea. Entonces, todo lo que ustedes están viendo en la pantalla, pues son fotografías de los jóvenes que, pues básicamente, y valga la redundancia, tomaban la fotografía, lo que hacían y ya no los enviaban como profesores, para que empezáramos a hacer este análisis desde el método ad libitum. ¿Qué es lo que yo estoy observando de lo que el joven está realizando? ¿Qué más se hizo? Y como parte de los resultados, pues vimos que dentro de las emociones aflora mucho los sentimientos, donde incluso los jóvenes escriben poemas. Y estos poemas es porque les nace y no los comparten. También, aparte de estos pensamientos, emociones y la personalidad, hubo muchas cuestiones negativas, que es en este sentido de que no puedo tomar clases así. Al principio era emocionante estar en casa y tomar la clase, pero después de casi 2 años ya es muy aburrido, ya es fastidioso, ya no nos da ganas ni siquiera de entrar a clase. Y es donde ahí vienen los estudiantes al momento de la aplicación de los exámenes, donde, bueno, como docente se empieza a hacer estas estrategias para buscar que el joven pues pueda responder las preguntas en el examen. Y otras de las estrategias que se empiezan a hacer con esto que los jóvenes empiezan a opinar y con respecto a, pues que bueno, si necesito aprender, pues tengo que hacer un esfuerzo para seguir aprendiendo y poder forzar para ser un buen profesionista más adelante, se empieza a hacer lo que es el éxito-esfuerzo, gana puntos. Ya no te dejo tantas tareas, te dejo algunas, pero que tengan una buena calidad y un buen esfuerzo para que tú puedas tener estos puntos. No es regalarle la calificación, sino es básicamente ayudar al joven a esforzarse para que pueda seguir adelante. Y bueno, como el parte de las conclusiones, donde igual empezamos a ver este aporte del ad libitum con los profesores, pues bueno, es que sí, los profesores también entraron en esta parte del choque de cómo transformar nuestras clases para poder llegar a los jóvenes. Y parte de esto es mucha teoría, pero ahora de la parte práctica era muy complicado llevarla a cabo. Entonces, ¿qué se empezó a hacer? Como les comentaba, pues empezar a ver desde la cuestión técnico-científico y académico, aplicar estrategias desde sus casas, hacer estas actividades para poder desarrollar todo esto. E incluso empezamos a aplicar todo lo que es el método científico y para, por una, ayudar al docente a que logre ser un investigador desde el enfoque de investigación educativa, pero que a la par ayude al joven a que empiece a esforzarse pues básicamente más de lo que el joven puede dar, porque llegó un momento en el que nadie abría cámaras, nadie participaba en clases, pero teníamos que hacer algo como docentes
que el joven participara. Y es ahí donde vino todo este cambio de actividades pedagógicas para poder hacer esta parte de la enseñanza-aprendizaje. Y bueno, por mi parte eso es todo. Muchas gracias.